primero que nada agradecerte a ti por invitarme a tu grupo y también pues felicitar y agradecer a todos los compañeras y compañeros que están en el grupo por estar pues dando batalla, estar frente a toda esta problemática pues que se vuelve no nada más de salud, sino social y económica, ¿no? Entonces es verdaderamente de reconocimiento para todos ustedes y no podía dejar de expresarlo, ¿no? El tema que me pidió Jesús amablemente que les platicara es sobre inteligencia emocional. Es un concepto muy socorrido y ya ahorita les voy a explicar pues en qué consiste y por qué se le tiene importancia en algunos países. Incluso se da clase de esto y se entrena de esta inteligencia desde los niveles preescolar. Que a decir de la realidad, la mayor parte de los niños, los muy pequeños, tienen más inteligencia emocional y la vamos perdiendo conforme vamos avanzando en la vida. Esto ya es una cuestión singular que le vamos eliminando a los niños y que tendremos que trabajar más para que no se la elimináramos y que siguieran cultivando. Entonces, voy a comentarles un poquito también. Comentaba Jesús que yo soy médico de formación originalmente, de hecho fui compañero de Jesús de generación. Y de ahí me formé como psicólogo, coincidía, me aburría de estudiar medicina y me puse a estudiar psicología, las puse simultáneamente. Y después de ahí intenté hacer un posgrado en medicina. Digo intenté porque aunque pasé 2 veces el examen nacional, no me fui a hacer psiquiatría, que era la meta. Y decidí empezar a hacer otros posgrados y tomar otros caminos. Entonces tengo un posgrado en educación y un posgrado en análisis de la conducta y finalmente un doctorado en neurociencias, que es, diremos, el que ahora anuncio más, pero en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Entonces, el tema que nos ocupa tiene contacto precisamente con las neurociencias, entonces, pues es algo que me interesa comentarles y compartirles, ¿no? Entonces, voy a empezar a presentar de manera breve esto. Bueno, este es el tema, estos son mis indicadores. Bueno, un detalle que también se me omitía, estuve 32 años en la Universidad Veracruzana siendo profesor en la Facultad de Psicología. Estoy recién jubilado, bueno, recién hace un año, y me he liberado de mucha carga emocional a raíz de estar liberado y jubilado, pensionado prácticamente. Entonces, estos son algunos de los aspectos que pues, tengo registrados actualmente, que son mi correo personal y el OSIRT, que es básicamente un dato que se tiene que dar como una especie de ficha como investigador. Igual el de abajo es un dato, es un registro internacional que le da una autenticidad a nuestros trabajos y a lo que nosotros hacemos en investigación. Esto es un poco de lo que quería yo hablarles. Habitualmente doy los temas así muy rápidos como para que tengan una idea de cuánto nos vamos a tardar y qué es lo que vamos a hacer. La realidad es que la idea es hacerlo bastante rápido y hablar de inteligencia emocional lo más rápido posible para que cualquier duda que ustedes tengan, pues nos las hagan saber. Casi todos hemos hablado, oído o escuchado del coeficiente intelectual, el famoso IQ. Y es un indicador que a veces se utiliza para la selección incluso de personal, ¿no? Entonces dicen, es que tiene muy buena inteligencia o es muy inteligente. Se comenta con mucha frecuencia la capacidad intelectual de los individuos y pareciera como que esto es así como que sinónimo de éxito, ¿no? Y el coeficiente intelectual no es más que un cálculo de la edad mental sobre la edad, o la edad cronológica sobre la edad mental. Entonces, y luego se multiplica por un exponente que es 100. Entonces, cuando ustedes oyen que alguien tiene 100 de coeficiente intelectual, no quiere decir otra cosa más que está dentro de lo normal. Entonces, la mayor parte, el 90% de la población tenemos el 100. Si tuviéramos más condiciones mentales que de edad cronológica, tuvieran mayor capacidad mental, entonces estaríamos hablando de una diferencia en el valor o en el coeficiente, y eso querría decir que tendríamos de
arriba de 100, 110, 120, etcétera. Entonces, se ha calculado, por ejemplo, que Einstein y algunos otros como Newton, pues están en 150, 200, para que se den más o menos una idea. Cuando estamos por abajo del promedio en edad mental, que tenemos, diríamos que 80 o 90, se habla que estamos por debajo de la edad mental con relación a la cronológica, y ahí es donde viene la preocupación de mucha gente, ¿no? Porque les llamamos limítrofes o se utilizan conceptos ya diríamos hasta un poco denigrantes, ¿no? Como el de estúpido, como el de idiota, que son conceptos que se utilizaban tradicionalmente para definir, aunque hoy pueden parecer insultos, era como se describía la inteligencia de la gente, y así era como se determinaban los niveles, ¿no? Esto habitualmente se obtiene a través de pruebas de inteligencia, entonces esa circunstancia se manejó durante muchos años. Sin embargo, esa prueba de inteligencia a veces pareciera que pues hay gente muy inteligente y que de momentos falla. Y decimos, bueno, pero ¿por qué si su coeficiente intelectual es de 100, 120 y de momento pareciera que no le va muy bien en la vida, ¿no? No tiene éxito? Entonces, si es inteligente, ¿por qué no tiene éxito, no? Entonces, parece no coincidir con la realidad, como que de momento decimos, bueno, pues si es tan inteligente, ¿por qué se mete en tantos problemas, no? Y de ahí vendría, diremos, una condición de historia que tendría yo que platicarles. El primero que empezó a hacer este tipo de estudios de inteligencia, porque es un concepto semejante al de personalidad, es un constructo abstracto. Diríamos que hasta hace muy poco, diríamos que a principios del siglo pasado, se empezó a hablar de inteligencia. Y singularmente se empezó a hablar de inteligencia porque la milicia fue la que empezó a involucrar este concepto. Pedía gente inteligente para entrar al ejército, singularmente. Entonces se hacían pruebas psicológicas para medir su inteligencia, para ver si no tenían deficiencias mentales. Y se hacían estos instrumentos, se hacían en lo que le llamamos famosos test. Y uno de los primeros fue precisamente Edward Thorndike, que fue el que empezó a entender estas condiciones. Sin embargo, se fueron encontrando por ahí también que había aspectos pues que no coincidían. Una de las personas que se abrió de este campo, pero era un estudioso muy fuerte de este campo, era Jean Piaget, que lo han de haber escuchado ustedes en cuestiones de educación. Jean Piaget era estudioso de la inteligencia desde el punto de vista de los test, pero entró en conflicto, no le agradó la idea de estar evaluándolo así, había aspectos que no consideraba, y de ahí es que hizo sus postulados, que nunca llegaron a ser teorías como mucha gente dice. Él estableció postulados, los postulados de Piaget, en la relación a los estudios de inteligencia por sus hijos. Esta es una circunstancia que pocas veces se plantea esta circunstancia, ¿no? Pero él fue un fuerte estudioso de la inteligencia. Luego de ahí viene David Wechsler, que Wechsler es uno de los que utilizamos más en psicología, y describe algunas pruebas de inteligencia que muchos de ustedes pueden ser que hayan vivido, ¿no? Les ponen unos cuadros rojos con blancos y les hacen con los esquemas los acomoden. Les ponen también una especie como de gráficas de dibujo y les piden que ordenen la secuencia. Entonces son tareas muy sencillas que no requieren más que pues, de tener cierto valor intelectual, de ser capaces de organizarlo. Y así es como se mide el coeficiente intelectual. Pero siempre, incluso Wechsler decía que había factores que no se tomaban en cuenta, que era algo que había que profundizar y poder identificar de manera más seria, porque pues seguía habiendo gente con un coeficiente intelectual muy alto, pero seguían fracasando, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué? Entonces, empezó a haber otros estudiosos, en este caso Gardner, que empezó a hablar de inteligencias múltiples. Entonces, ya no nada más era el área de conocimiento, que se sabía sumar, multiplicar, escribir, etcétera, sino también se empezó a dar cuenta que la música, por ejemplo, era una inteligencia que se agregaba. El cálculo matemático también lo estableció por separado, y empezó a establecer circunstancias, y él fue el primero que empezó a hablar de inteligencia social, que es un campo abierto. Entonces, esa inteligencia social es algo que nosotros tenemos que también identificar de manera muy clara y no nada más en relación al coeficiente intelectual. Garner plantea de 6 a 8 inteligencias diferentes y entonces se genera un nuevo concepto, se amplía el concepto de inteligencia. Y con eso nosotros empezamos a hablar de un concepto que se llama inteligencia interpersonal, que luego lo va a plantear también Goleman,
que es cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal también. La inteligencia interpersonal no es otra cosa que nosotros podamos darnos cuenta de nuestras condiciones o habilidades. Y la inteligencia intrapersonal sería poder ser capaz de identificarlo en los demás y reconocer aspectos de carácter emocional o motivacionales. Entonces ahí es donde empieza ya a trabajarse formalmente este campo. Finalmente hay un autor que es el primero que lo menciona como inteligencia emocional, que es Weiner Pine, que es quien lo plantea por primera ocasión en su tesis. No es Goleman, sino es Pine quien realmente habla de inteligencia emocional y es el que inaugura, diríamos, este campo de estudio de manera muy importante. De ahí vienen otros estudiosos, ¿no? Como Virchow y Leuner, que también habían hablado de esto, sin embargo, nunca habían utilizado la expresión. También hay otros autores como Greenspan, Salovey y Mayer, que también lo manejaban como modelo de inteligencia emocional, pero no utilizaban el concepto, ¿no? Es hasta Goleman que se hace famoso el concepto en el 95. Entonces, ¿por qué se hace famoso? Porque empieza a publicar. Diría yo que es semejante a lo que pasa con Piaget, ¿no? Casi nadie lee a Piaget, todo el mundo habla de Piaget, pero Piaget habla mucho de inteligencia, pero resulta que sus postulados son muy confusos y entonces tuvo que haber una serie de personas que empezaron a hablar. Lo mismo le pasó en este caso a Goleman, ¿no? Goleman es que lo puso de moda, diríamos, y sucede que da cursos, da mucha información y él es el que realmente, diríamos, se ha apropiado del concepto. Por ahí, como anécdota, les diría yo que algo parecido pasó con Freud, ¿no? Freud todo el mundo lo conoce como el padre del psicoanálisis. Sin embargo, paradójicamente, Freud no era el padre del psicoanálisis, pero mucha gente se va con esa finta. Pues esto pasa exactamente con Goleman. Bueno, entonces, ¿qué sería formalmente la inteligencia emocional como definición? Bueno, pues es un constructo simple y sencillamente, es una forma en que nosotros hacemos referencia a ciertos aspectos de los individuos para reconocer las emociones y la de los demás, poder discriminar entre los diferentes sentimientos, darles una etiqueta apropiada y poder utilizar información emocional, obviamente, para que nos guíe tanto el pensamiento y la conducta y poder así administrar o ajustar las emociones para que nosotros nos podamos adaptar al ambiente y poder seguir nuestros objetivos. Es una definición larguísima, pero lo que quiere decir es que nosotros, la inteligencia emocional nos permite poder identificar mis emociones, las de los otros y poderlas gestionar adecuadamente. Entonces sería de una manera tal vez más simple entenderla de esta forma. ¿Y por qué le pongo esos colores? Bueno, porque los verbos nos están diciendo qué es lo que tendríamos que hacer. Lo azul serían los aspectos a los que nos tendríamos que atender. Y lo amarillo sería, diríamos, la forma en que tendríamos que trabajar para llevarlo a cabo. Yo trato de hacer esto más que subrayarlo, como para que me puedan entender un poco más. Esta sería diríamos, la expresión más sencilla, ¿no? La definición más sencilla, la capacidad de percibir, expresar y comprender y gestionar las emociones. Entonces, si yo soy capaz de percibirlas en mí y percibirlas en los demás, y de esa manera poderlas manejar, controlar, comprender y guiarlas adecuadamente, en el caso de las emociones, nuestro comportamiento se modifica y en consecuencia modificamos el comportamiento de los otros. Y entonces ahí es donde nosotros tendremos un nivel de inteligencia emocional adecuado. Entre más comprendemos nuestras emociones y comprendemos las emociones de los demás, pues mejor será nuestro estado mental y por supuesto mejor nuestro desarrollo social. Por eso es que luego decimos que hay gente con la que no se puede hablar, con la que no se puede uno llevar, etc. Una persona con inteligencia emocional se puede llevar con quien sea. Diríamos que sería alguien que actúa de manera positiva y no enfrenta conflictos. Entonces eso no es muy común encontrarlo, pero se puede trabajar, que esa es la parte más importante. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos, con producto de nuestras emociones, una estructura cerebral. Ahí viene la parte de las neurociencias. Y esa estructura cerebral funciona básicamente por aspectos como nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene evidentemente diferentes estructuras y están ligadas nuestras neuronas por sinapsis y nuestras conexiones. Entonces todo nuestro cerebro funciona
y se deja regular bajo condiciones del ambiente. Pues cada vez que entra un evento en nuestro cerebro como información, sea cual sea el evento, nosotros procesamos esa información y dependiendo de esa información y la forma en que la procesemos es como desarrollamos emociones. Y esas emociones regularmente están asociadas a pensamientos, ¿no? Si es un pensamiento agradable, pues entonces lo reconocemos rápidamente. Si es un pensamiento desagradable, lo rechazamos abiertamente. Entonces, aquí la parte importante sería que esos pensamientos, esa estructura de pensamiento, nosotros la pudiéramos regular para que las emociones no nos afecten. Yo siempre he puesto de ejemplo cuando estoy con mis pacientes que les hablo, les comento de cómo regularnos. El ejemplo típico es cuando alguien entrara a un espacio cerrado y de momento empezara a insultar gente. Si nosotros conocemos a la persona, seguramente no vamos a sufrir ninguna emoción. Diríamos, pobre tipo, está loco, ¿no? Porque está insultando gente. Y simple y sencillamente lo ignoramos porque no nos afecta, no tengo nada que ver con él, no estoy conectado, no tengo ninguna relación. Pues a mí no me está insultando, decimos habitualmente. Esa es la forma en que organizamos bloqueando nuestras emociones en el sentido de no tener una liga o un vínculo con el evento. Pero si la persona fuera conocida por nosotros o fuera un amigo, lo primero que estaríamos pensando es, ¿por qué está reaccionando de esa manera? Sobre todo si yo sé que es una persona tranquila. Entonces ya empezamos a procesar de manera diferente el mismo evento. Y eso tiene que ver con nuestra memoria, tiene que ver con todas las estructuras cerebrales que van organizadas. Una de las estructuras más importantes para desencadenar nuestras emociones, pues es la amígdala. La amígdala son unos organelos que están en el sistema talámico que nos dicen cuándo emocionarnos y cuándo sufrimos y cuándo amamos y cuándo tenemos ganas de algo. Entonces, esta está regulada por áreas como el área prefrontal, que nos dice esto es bonito, esto es desagradable, es la que toma decisiones, el área prefrontal es la que termina tomando decisiones. Y esa es la relación que tenemos funcionalmente desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de nuestros pensamientos. ¿Por qué les quiero hablar de los pensamientos? Bueno, porque los pensamientos son organizaciones lingüísticas que nosotros tenemos. Habitualmente pensamos en nuestro idioma y pensamos en nuestro vocabulario. Y lo que hacemos es ordenar ideas dependiendo de los conceptos. Entonces hay palabras que nos ligan habitualmente a circunstancias, ¿no? Si hablamos de un concepto como el amor, inmediatamente lo identificamos y pensamos en cosas agradables o cosas bonitas, a menos que nos haya ido muy mal en cuestiones amorosas. Si pensamos en odio, esa emoción, el concepto por sí mismo está identificado como aspectos como la ira, el rencor, etc. Entonces ligamos mucho este tipo de circunstancias y eso está regulado por nuestro cerebro, o sea, no está aislado. Sin embargo, y desafortunadamente, tenemos también nuestra parte del cerebro primitivo. Y el cerebro primitivo, en la medida en que nosotros pues, lo hemos ido educando, tanto como especie o como individuos en lo particular, pues a veces da respuestas muy rápidas, da respuestas instantáneas, y esas respuestas instantáneas habitualmente son las que decimos, como diría el Chavo del Ocho, pues se me chisporroteó, son cosas que hice sin querer queriendo, ¿no? Y entonces esa respuesta emocional que sale en milisegundos puede meternos en serios problemas, incluso puede ponernos en situaciones de riesgo. Pero también a su vez, como la mayor parte de las especies, puede ayudar a resolver una problemática de crisis. Nos puede hacer actuar de manera inmediata, ¿no? Ustedes, por ejemplo, recordarán que al inicio de la pandemia, mucha gente iba y compraba papel sanitario. Una respuesta, diremos que básicamente automatizada, no racionalizada, que fue una respuesta impulsiva. Es una toma de decisión equivocada, ¿no? Y eso es habitualmente cuando las emociones van por delante que nuestro pensamiento. Entonces ahí habría que darle tiempo a nuestro cerebro para que piense de manera más clara. Entonces, este autor, Ledoux, habla precisamente de nuestro cerebro rudimentario. Y me limpiaron la mano otra vez ahí. Perdón. ¿Quiere participar alguien? Entonces, en ese sentido, nosotros
entre más impulsiva sea la respuesta, más primitivas son nuestras respuestas. Por eso, lo importante a veces no es responder de manera inmediata, sino tomarse su tiempo para pensarla y después de eso dar una respuesta lo suficientemente adecuada. No se trata de procesar rápido, sino de procesar bien la información. Y ahí es donde corremos muchos riesgos, ¿no? Entonces, por eso a veces es mejor pensar antes de sentir que sentir y luego pensar, porque eso habitualmente nos genera el remordimiento, el sentimiento de culpa, etcétera, porque no estamos conectando nuestro cerebro, en el sentido estricto de la palabra, con nuestra lengua. Y ahí es donde razonamos de manera. Y este tipo de emociones que no se piensan se le llaman emociones precognitivas, que serían, por ejemplo, las respuestas de huida ante la amenaza de un perro o de un animal feroz que yo creo que me va a atacar, ¿no? Por ahí hay un video muy bueno de una chica que se le acercó un oso en Monterrey, yo creo que todo el mundo lo vio y lo recuerda, se le paró en la espalda y le puso las patas en la espalda porque la estaba olfateando, ¿no? Por ahí se hizo viral diciendo que la chica incluso se tomó una selfie con el oso. Ya después aclaró ella que no se tomó la selfie, sino que lo que estaba tratando de hacer era poder ver dónde estaba el oso y si el oso la estaba intentando atacar. Si ustedes recordarán en ese video, la chica se mantuvo en calma, tuvo la paciencia suficiente para esperar a que el oso nuevamente descendiera a sus patas y se retirara. Fue verdaderamente un acto de gran valentía porque emocionalmente controló sus emociones y pudo hacer que el oso no reaccionara también emocionalmente. Entonces es una clara de un uso de inteligencia emocional sumamente adecuado para evitar ponerse en riesgo. No hizo lo que mucha gente haríamos, que sería correr o gritar ante el oso. Esa sería una respuesta emocional precognitiva. Estos serían algunos aspectos que en neurociencia estudiamos en relación a la inteligencia emocional. Si ustedes se fijan, pues este es el circuito límbico, aquí está la amígdala, aquí está el tálamo, y este circuito es el que funciona fundamentalmente en el área prefrontal. En neurociencia se estudian mucho estos aspectos, y sobre todo con relación a la inteligencia emocional ahora, porque está ligada en ese sentido nuestras respuestas emocionales, ya sean de carácter impulsivo o bien desarrolladas de acuerdo a la inteligencia emocional. Y nosotros debemos de pensar en que pues las tenemos ahí, funcionamos de manera impulsiva muchas veces y es bien reconocido que lo podemos hacer, pero eso precisamente hablaría de que no estamos teniendo reacciones adecuadas, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que aprender a regular que esos impulsos los podemos controlar y podemos aprender a controlarlos, ¿no? Y fundamentalmente, diríamos, es entrenamiento lo que nos permite hacerlo. El área prefrontal es quien decide y modula nuestras respuestas. Entre más desarrollado ha sido el ser humano, más hemos ido desarrollando nuestra área prefrontal. Entonces, eso nos ha permitido ser socialmente más adaptables a otras personas. Sin embargo, pareciera que con el tiempo nos hemos ido para atrás, en lugar de ser más sociables, ser más empáticos con otros, tener más cercanía con otros, pues los anulamos, los queremos no ver y la realidad es que tendremos que interactuar en ese sentido con los demás miembros de la sociedad, incluso no solo con humanos, sino también con otras especies, ¿no? El área prefrontal izquierda también tiene, diríamos, una condición especial o particular, ¿sí? Realmente son los impulsos más perturbadores que podemos tener. Cada hemisferio tiene en el área prefrontal funciones diferentes. Recuerden que cada hemisferio tiene, un hemisferio es más de carácter mecánico y el otro hemisferio es más de carácter emocional o artístico. Esta es una escala de lo que nosotros hacemos cuando pensamos, ¿sí? Y establecemos de la pirámide más elevada, que sería crear. Entonces, ahí es importante entenderlo desde el punto de vista de cómo funcionamos emocionalmente, porque precisamente llegar a niveles altos como crear sería un proceso muy importante. Si ustedes se fijan, comprender está en el segundo nivel.
Entonces, cuando hablamos de comprender nuestras emociones, es un nivel muy básico. Y después vendría el nivel de aplicación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que entender en el sentido estricto, de que vamos subiendo de nivel en la medida en que vamos mejorando nuestra inteligencia emocional. Goleman habla de dos inteligencias que ya se les había mencionado, o separa la inteligencia emocional en la intrapersonal y la interpersonal. ¿Y esto por qué se los comento? Bueno, porque primero hay que trabajar con nuestra propia inteligencia emocional para después pedirle a los demás que trabajen con su inteligencia emocional o poder reconocer la inteligencia emocional en los otros. Entonces, yo debo de ser capaz primero de observarme y reconocer de manera fundamental cuáles son mis temores o mis sentimientos y poder guiar mi conducta para que entonces una vez yo controlado pueda poder reconocer en la otra persona. Si lo reconozco en mí, tendría que ser capaz de reconocer las emociones de los otros. Por ahí hay experimentos hoy día en neurociencias que hablan de las células espejo. Yo creo que ya escucharon ese término. Las células espejo quiere decir que nosotros tenemos ciertos receptores en el área prefrontal que reconocen las emociones en otros. Entonces, siempre se ha podido, se ha hecho hasta incluso con primates, y los primates, hablamos de monos, chimpancés, etcétera, son capaces de reconocer las emociones también en los propios de su especie e incluso con relación al ser humano. Entonces, todos tenemos esa potencialidad, lo que quiere decir que sí somos sensibles a ello. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchos tratamos de vacunarnos para no sufrir. Lo típico, ¿no? Si veo llorar a alguien, pues yo no quiero llorar, porque si no, entonces seríamos dos llorando, ¿no? Pero sí se contagia la risa, por ejemplo. Si veo reír a alguien y veo que se ríe, diríamos, no se ríe de mí, sino se ríe de manera muy abierta, pues lo más probable es que también empecemos a reír con eso, ¿no? Entonces eso habla de que sí somos sensibles. Desafortunadamente tratamos de vacunarnos. Y esto es algo que nos han educado, lamentablemente, porque nos piden o nos educan a lo largo de nuestra vida a que no nos enganchemos con esas emociones. Singularmente eso tendría que ser lo que tendríamos que entrenar nuevamente, aprender a engancharnos con esas emociones. Y de ahí vienen algunos tips o sugerencias que da Goleman para poder hacerlo, aprender a usar la inteligencia emocional. La primera es el autoconocimiento emocional, reconocer mis emociones. Entonces, si yo me doy cuenta que me enojo, si yo me doy cuenta que estoy alegre, que eso es muy fácil de darse cuenta, habitualmente el enojo no es tan fácil de reconocer o de aceptar, mejor dicho. Entonces, ahí nosotros tendremos que ir identificando nuestros sentimientos y qué emociones produce. Entonces, hay alegrías que producen llanto. Entonces, ahí hay que diferenciar que hay distinciones entre la emoción y el sentimiento. Y es importante reconocer nuestro estado de ánimo, porque hay circunstancias en el ambiente que pueden propiciar nuestros cambios de ánimo. Y esa es una parte importante. Entonces, no nada más es cómo nos sentimos, sino evidentemente el contexto, ¿sí? Desafortunadamente, la mayor parte de la gente anula este primer paso. Un segundo paso sería el autocontrol emocional. Ya me estoy dando cuenta de mis emociones, ahora cómo las regulo. ¿Cómo hago para contar hasta 10, que es uno de los más clásicos que se manejan, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir, en primer lugar, el primer gran paso sería darnos cuenta y el segundo gran paso sería, pues, no reaccionar de manera automática, no reaccionar de manera primitiva. Entonces, tomarlo con calma, contar hasta 10, como dicen habitualmente, y después de eso detectar por qué sentí esas emociones, porque a veces ni siquiera las podemos reconocer o identificar. ¿Qué es lo que la causó? ¿Qué es lo que la provocó? Y de esa manera podremos reconocer más nuestras emociones y poder autocontrolar. Una parte importante es también diferenciar entre las que nos causan daño y las que nos son benéficas. Mucha gente vive en el miedo, ahora sobre todo con el COVID, y es una emoción que desafortunadamente causa mucho daño a nuestro organismo. Nos mantiene alertas, pero también es algo que tendríamos que reconocer y identificar plenamente. Una parte importante también es la automotivación. Estar consciente de que queremos hacerlo es muy importante, porque eso nos permite seguir enfocando nuestras emociones. Intentarlo hacer una vez no basta.
hay que perseverar, hay que mantenerse motivado para poder lograr la inteligencia emocional. Y este es un factor muy importante porque habla de la positividad que le veamos a los fenómenos. Platicando con Jesús, que nos reunimos habitualmente cada domingo, singularmente a algunos de nosotros nos ha ido bien en la pandemia. Por ejemplo, yo he aumentado consulta, tengo la facilidad de estar guardado, que no todo el mundo la tiene, pero ha permitido ver también aspectos positivos de la pandemia en muchos aspectos. Entonces, eso es revertir las visiones de lo que podría ser catastrófico a tratar de las condiciones que estamos viendo adecuadamente. Yo, en mi caso, que es algo que Jesús me sugirió que hiciera, cambiado mi mentalidad de manera muy seria durante la pandemia. Logré bajar de peso, que era algo que no podía hacer durante largos años de mi vida. Estoy conservando o llevando una dieta sana, porque puedo, lo puedo hacer, y puse más cuidado, más atención a mis emociones, que era lo que regulaba mis condiciones, y he aprendido a poder modular un poco más mis emociones en esta época para poder atender a otras personas. Pero además he podido lograr que mi presión arterial baje. Yo era hipertenso hasta hace 4 meses, empecé a dejar el medicamento, empecé a bajar de peso y empecé a tener estas condiciones. Eso me motivó y me mantiene motivado. Entonces eso es algo que nosotros tendríamos que ir reconociendo e identificando. Después, el reconocer las emociones en los demás, que sería la intrapersonal, ver en los demás. La interpersonal es verlo en mí, y el siguiente paso sería verlo en los demás. Y ahí es donde nosotros, para Jesús y para la institución a la que ustedes representan, es muy importante. Es una época en que tienen que tener una gran empatía hacia la gente y saber cuál es el sufrimiento que está teniendo la gente. No porque no lo tengan, sino porque hay que ponernos en el lugar de los otros, que cada una de las personas tiene situaciones totalmente diferentes y hay que reconocerlas. Algunas fueron por irresponsabilidad que se contaminaron, otras personas realmente fue de manera accidental. Entonces, no toda la gente tiene las mismas condiciones, aunque nosotros podamos pensar que sí, pues hay que ponerse en el lugar de cada caso y poderlas detectar. Y en muchas ocasiones a veces ni siquiera lo dicen. No es raro que hayan sufrido muchos médicos agresiones verbales y físicas, producto del estado emocional en que se encuentra la gente, sin razón, obviamente. Pero esa es una forma en que nosotros tendríamos que aprender, porque si respondemos de la misma manera, pues acaba fundamentalmente en agresión más fuerte o más severa, y pues no tiene ningún caso. Detectar las emociones en los demás también es una forma de poder reconocer algunos otros aspectos, ¿no? Cosas tan simples a veces como un gesto puede ser sumamente importante para las otras personas, entonces también nosotros tenemos que cuidar eso, no solo para la forma en que lo interpretemos de otros, sino en qué forma lo pueden interpretar los otros para mí. Una parte del reconocimiento de las empatías de los demás es ponernos en el lugar del otro, lo que les decía, es poder ser empático. En medicina la realidad es que tratamos de ser empáticos, pero es bien sabido y muy discutido que en algunas ocasiones no lo somos tanto, ¿no? Se vuelve uno deshumano, dicen, ese es el concepto que utilizan, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vacunamos emocionalmente. Tenemos que vacunarnos emocionalmente porque queremos evitar sufrir junto con el paciente, llorar junto con los pacientes. Entonces, pero sí es importante sentir la empatía e identificar esa empatía para los demás, para que reconozcan que estamos con ellos, y eso es importante dentro de la inteligencia emocional. Singularmente, las personas empáticas en general tienen mayores habilidades y mayor relación de competencias en el sentido de la inteligencia emocional. Y finalmente, las relaciones sociales interpersonales. Estas, evidentemente, cuando nosotros tenemos una buena inteligencia emocional, pues nos llevamos bien con todo el mundo. No tenemos conflictos e incluso para las cuestiones laborales son muy importantes. De ahí que Jesús propuso precisamente este tema, porque eso genera un mejor desempeño y, en conclusión, un mejor trabajo en equipo, no solo individual, sino también en equipo. Entonces, la gran responsabilidad que ustedes tienen ahorita, pues tendría que manejarse fundamentalmente con este tipo de inteligencia. Es importante, evidentemente, cómo tratar a la gente y cómo comunicarse con la gente. Y, insisto, ser empáticas con ellos para que entonces
nos vean bien también ellos. Estas son algunas de las pues, recomendaciones que podríamos dar de manera muy simple. La primera sería, pensemos en nuestras reacciones, ¿sí? Se sabe que las personas que tienen depresión habitualmente tienen dificultad para comprender y manejar sus emociones. ¿Sí? También se ha demostrado que las personas que caen en depresión con mayor facilidad tienen un menor nivel de inteligencia emocional. Entonces sí es importante desde el punto de vista clínico poder reconocer estos aspectos. Ver las situaciones siempre como un desafío, ¿sí? Tener la capacidad de reconocer tanto nuestras emociones negativas en el caso de que las presentemos, como también las emociones negativas en otros, y poder hablarlas abiertamente, ¿no? Poderle decir a la persona, ya sé lo que tú sientes, eso es importante, pero no porque lo digamos verbalmente nada más, sino porque lo estamos reconociendo. Entonces es ponerse del lado de la persona, ¿no? Y siempre tratar de plantear las cosas de manera positiva y, por supuesto, perseverar en esa actitud positiva, ¿sí? Entre más positivos seamos y más perseveremos, pues eso habrá más evidencia de nuestra inteligencia emocional. Una vez que nos estamos dando cuenta de nuestras emociones, debemos trabajar cambiándolas. Entonces, si yo mismo me estoy dando cuenta que me está generando problemas, pues tengo que buscar emociones que me sean más apropiadas. Y esa es la condición, diríamos, más importante, porque de nada sirve que las detecte si yo no hago por nada por cambiarlas, ¿sí? Entonces, eso va a bajar considerablemente los niveles de ansiedad. Esta es una parte muy importante de la gran problemática que están viviendo, ¿no? Si yo me doy esa tarea, pues voy a bajar mucho los niveles de ansiedad, va a haber menos conflicto a mi alrededor y en consecuencia voy a estar más tranquilo. Lo que comentaba ya hace un rato, ¿no? Ponerse en el lugar del otro también es muy importante, pero esto requiere, tal como lo dice la diapositiva, un intenso, es el concepto, trabajo emocional, ¿sí? En relación a la atención al cliente o al paciente y en relación a nuestro desarrollo profesional, ¿sí? Entonces eso hace que tengamos una mejor calidad y calidez en el trabajo que hacemos y evidentemente nuestros compañeros y los propios clientes o pacientes nos van a favorecer en el sentido estricto de la palabra. Ya finalmente el entrenamiento en inteligencia emocional, se sabe que el entrenamiento más efectivo es el que se centra en la gestión de las expresiones emocionales. Entonces, en la medida en que yo me dé cuenta de mis emociones y en la medida en que trabaje yo mis emociones, es en la medida en que podré identificar la de los otros y poder trabajar con la de los otros. Entonces, si yo emocionalmente no estoy estable, no puedo ser que el otro sea estable. Y ahí es donde entra el gran reto. Por eso se hablaba en apartados de ver todo como un reto. Entonces tenemos que trabajar en nuestra emoción, ¿sí? ¿Qué tanto? Pues eso depende de qué nivel de desequilibrio emocional estamos teniendo. Y esto evidentemente va a impactar en el trabajo en el sentido estricto de la palabra, ¿sí? Y también hay que señalar que evidentemente es una competencia cognitiva, es decir, tener que pasar por diferentes niveles, hay que procesar, pues primero de memorizar y reconocerlas, identificarlas, luego tratar de comprenderlas, por qué razón las estoy teniendo, luego evaluarlas, son convenientes o no son convenientes que las tenga, y llegar a los niveles en los que podamos desarrollar, evidentemente, el crear el espacio emocional adecuado, ¿no? Y no olvidar que esto también tiene que ver con un proceso de vida. Esto es a lo largo de nuestra vida. La mayor parte de ustedes son jóvenes y esa es una ventaja. Bueno, estas son algunas referencias. Sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Pues